Señor presidente, señoras y señores diputados, señora Rudy, en una de sus películas, Groucho Marx se dirige a un ingenuo personaje al que acaba de engañar y le dice: ¿a quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos? Usted, evidentemente, no es Groucho Marx, pero su discurso de ayer estuvo dirigido enteramente a hacerles creer a los aragoneses que no les pasa lo que les pasa. Usted no es Groucho, pero también juega con la buena voluntad de la gente, aunque a diferencia del cómico norteamericano, usted no causa diversión, sino sufrimiento. En realidad, todo su discurso de ayer fue pura propaganda dirigida a presentar como un éxito lo que en realidad no es sino el incumplimiento puntual de todas y cada una de sus promesas electorales y a negar la evidencia de que Aragón está mucho peor que cuando usted llegó al gobierno. Sí, señora Rudy, Aragón está peor en todos los órdenes. Hay más desigualdad y más pobreza. Hay menos habitantes y menos gente con trabajo. Hay más parados. Y el poco empleo que se crea es precario y mal pagado. Han cerrado cientos de empresas. Emigran los jóvenes más preparados. Se ha duplicado la deuda. Y como consecuencia de todo ello, se ha quebrado la autoestima colectiva y hemos perdido nuestra posición referencial en España. Es imposible encontrar en su gobierno una idea original, una iniciativa propia. Más allá de la trompetería propagandística, no hay sino la inanidad más absoluta. Para usted, el poder es algo que hay que conseguir a costa de lo que sea. Mintió para ganar en 2011, como se ha visto después, y empieza a urdir nuevas falsedades para ganar en 2015, como pudimos escuchar en su intervención de ayer. Para usted no existen las personas de carne y hueso. De tanto mirar los números ve borrosa a la gente, como diría el Roto. Para usted, la universidad, la empresa o el mundo de la cultura, los elementos más dinámicos de la sociedad aragonesa, lejos de ser aliados preferentes para construir un proyecto de país, son un engorroso incordio que conlleva a duras penas. En definitiva, señora Rudy, para usted la política no pasa de ser un plan general contable con un solo objetivo: cuadrar las cuentas a costa de lo que sea, sin importar los daños que ello pueda causar. Pero para nosotros la política es otra cosa. La política es decir la verdad. La política es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente y ofrecerles a los ciudadanos horizontes de justicia y de seguridad. La política es coraje para someter a los poderes económicos y financieros al control democrático y al interés general. La política es pedir cuentas y rendirlas, exigir responsabilidades y asumirlas. Y por ello, en este debate, tenemos la obligación, en primer lugar, de denunciar las consecuencias de esa obsesión contable suya, de describir el paisaje de los destrozos y quebrantos que ha dejado detrás de usted de 3 años de gobierno, en una legislatura que, por suerte o por desgracia, ya no da más de sí, porque ni usted ni su gobierno dan más de sí. Y en ese paisaje de después de la batalla, en ese inventario de daños a que queda reducido su paso por el gobierno, lo que vemos más afectados son los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales. La gestión de esos servicios, que satisfacen derechos individuales básicos, es la competencia fundamental de las comunidades autónomas y su prestación es la vía más eficaz para redistribuir la riqueza y afianzar la cohesión social. Usted aseguró que mantendría intactos estos servicios y, con un descaro propio de Groucho Marx, aseguró ayer que lo ha hecho. Pero nuestros ojos ven otra cosa. Si nos fijamos en su política educativa, comprobamos con pena que Aragón es una de las comunidades donde más se ha recortado. Y como consecuencia de ello, el sistema no solo ha perdido calidad,
sino que ha perdido también equidad y las ayudas se han reducido hasta extremos insoportables para muchas familias. Desde 2011, mientras el aumento de alumnos ha sido superior a la media nacional, la supresión de profesores también ha sido superior. Han aumentado las ratios y al mismo tiempo se han cerrado aulas, por no hablar de casos cada vez más frecuentes de alumnos literalmente amontonados por falta de infraestructuras. Hemos asistido a la eliminación de la educación infantil de primer ciclo. La formación profesional ha sido relegada de un modo incomprensible, teniendo en cuenta el altísimo grado de paro juvenil existente. Ha sido constante y generalizada la reducción de ayudas de toda índole, de becas, de libros o de comedor, de las que la mayoría de los solicitantes han quedado excluidos. A la universidad sencillamente la ha ultrajado, la ha asfixiado incumpliendo totalmente los acuerdos de financiación. Se han recortado las becas, se han reducido las ayudas de transporte y alojamiento con claro perjuicio para quienes viven fuera de Zaragoza. Se ha dado un hachazo mortal a la investigación, justo cuando más necesitábamos para impulsar un nuevo modelo productivo de investigación. Un buen sistema público de educación, señora Rudy, asegura la igualdad de oportunidades, es el mejor camino personal hacia la libertad y, a la vez, es un formidable factor de calidad democrática y de eficiencia económica. Por ello, con sus recortes, el daño que usted ha causado a miles de aragoneses y a la comunidad en su conjunto es muy grande y, en muchos aspectos, irreversible. Pero si importante es asegurar la igualdad a través de la educación, no lo es menos ofrecer a los ciudadanos seguridad frente al infortunio de la enfermedad, de la discapacidad o de la pobreza. Es lo que el Estado autonómico ha de garantizar a través del sistema de salud y de los servicios sociales. Pero ustedes, además de acabar con el carácter universal de la sanidad pública en España, se han aplicado con afán a desmontar el modelo existente. Aragón también ha destacado en recortes sanitarios, que se han traducido en una paulatina disminución de la plantilla de médicos y enfermeros y en reducciones presupuestarias tales que los centros se han visto con frecuencia desabastecidos de material básico. Podemos hablar del desconcierto creado en el Casar después de anunciar hace un año que el 1 de enero estaría integrado en el Salud, o del paso de 3 gerentes del Salud en apenas 3 años, uno de ellos nombrado por usted cuando estaba imputado por prevaricación y acoso laboral, o de la prórroga reiterada del contrato de transporte con una empresa acusada de estafa, o del retraso de inversiones como el Hospital de Teruel, inventando riesgos sísmicos inexistentes para justificarlo. ¿Qué habilidad tiene usted, señora Rudy, para hacer el ridículo? En cuanto al efecto sobre los ciudadanos, que es lo más relevante, tenemos que hablar de un aumento dramático de las listas de espera, tanto para pruebas clínicas como para intervenciones quirúrgicas. De esta manera, la gente se ve cada día más obligada a acudir a la medicina privada, lo cual explica que desde 2011 el gasto en salud de las familias aragonesas haya aumentado nada más y nada menos que un 34%. ¿Quién ha ganado? Está claro, el sector privado, al que usted favorece descaradamente con desgravaciones fiscales de los seguros o con la privatización del futuro Hospital de Alcañiz, algo a lo que vamos a oponernos frontalmente, tanto política como judicialmente. ¿Quién ha perdido? También está claro, los aragoneses de rentas bajas, que están cada día menos seguros frente al infortunio de la enfermedad. No les ha ido mejor a nuestros conciudadanos con los servicios sociales, el cuarto pilar del estado de bienestar, importantes siempre, pero más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Usted está liquidando la dependencia. Solo 2 datos. Mientras en España ha aumentado un 4,2%, en Aragón ha disminuido un 27,9% el número de personas atendidas. Eso quiere decir
que hay 6.820 familias protegidas, menos que hace 3 años. En medio de la importantísima crisis social que estamos viviendo, usted ha rechazado nuestras propuestas de crear una renta social básica o la realización de un plan de acción social contra la pobreza. No ha tomado medidas contra los desahucios. Tenemos un tercer sector magnífico, pero usted lo ha abandonado a su suerte, a pesar de que las entidades de ese tercer sector son esas personas que deciden aportar su esfuerzo solidario para construir un Aragón más cohesionado. Son ellas, junto con los ayuntamientos, las que están haciéndose cargo de las personas desatendidas por la Administración autonómica. Cada palo, por débil que sea, que aguante su vela. Esa es la política de su Gobierno. Y en ese sentido, he de recordarle el estupor que produjeron en esta Cámara sus palabras de que había que endurecer el acceso al IAI para evitar el efecto llamada de personas pobres, en lo que me parece uno de los comentarios más desaprensivos jamás pronunciados desde esta tribuna. O las declaraciones recientes de uno de sus consejeros, según las cuales el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, lo cual, hablando en plata, significa supeditar el bienestar a la capacidad adquisitiva de cada uno, dentro de ese darwinismo social en el que usted se siente tan cómoda. Por eso, señora Rudy, ayer fue el hazmerreír de Aragón cuando dijo que la suya es una política social de vanguardia, porque la crisis ha sido excusa para cambiar el modelo social y por eso usted da por bien empleada la quiebra de los servicios públicos tal de poder cumplir el déficit, dos objetivos que tienen que ver mucho entre sí. En el terreno de la economía y el empleo, reconozco que la comunidad autónoma tiene menos competencias, pero el Estatuto nos da algunas y además usted llegó al Gobierno envuelta en esa especie de mito de que la derecha trae siempre crecimiento y empleo debajo del brazo. Pero pasados 3 años, la decepción no puede ser mayor. Su estrategia de crecimiento o su plan impulso han sido un puro ejercicio de cortar y pegar programas viejos para presentarlos como planes nuevos. Pero con una diferencia, que el presupuesto para impulsar el crecimiento lo ha reducido usted en un 31,4%. El famoso plan impulso lo empezó a aplicar en septiembre y en enero había en Aragón 15.000 parados más. No siga con cantinelas que no se cree nadie. Su rimbombante campaña por diversas ciudades con el cuaderno de ventas de Aragón, otra perla humorística de ayer, está siendo otro parto de los montes. El Gobierno anterior, sin excursiones propagandísticas, le disputaba inversiones a Cataluña y se las ganaba, como fue el caso de Inditex. Ahora, usted ofrece estabilidad frente a la incertidumbre catalana y Amazon, que quería venir aquí, acaba yéndose al Prat de Llobregat. Si hablamos de presupuestos, usted ha recortado los de industria y energía un 51% y el de investigación y nuevas tecnologías un 20%. No hay sector económico que haya quedado a salvo de su guadaña contable. Si hablamos del sector agropecuario, vemos que la PAC se va a recortar un 10% y que los planes de desarrollo rural para el próximo sexenio van a contar con 352 millones de euros menos, lo cual explica que no se apoye la modernización de explotaciones o no se atienda la incorporación de jóvenes agricultores. A uno de los sectores más dinámicos de la comunidad, el del porcino, lo tiene usted indignado con el recorte de los seguros, con el encarecimiento del servicio de recogida de cadáveres o con el tarifazo eléctrico aplicado al reciclaje de purines, tarifazo que también está perjudicando gravemente a los regantes. Asistimos, y esto es muy grave, a un peligroso estancamiento del sector industrial. Sus soluciones al problema del crédito han sido insuficientes. Del problema del precio de la energía se ha desentendido. Ha abandonado a la minería y nuestra dependencia de la Opel es cada día mayor. La inversión en obra pública ha caído de tal manera que hace poco supimos que nuestras carreteras son las peor conservadas de España. Se invierte poco y lo poco que se invierte se hace a través de empresas de fuera de la comunidad. Y si no hay sector que haya escapado a su guadaña, tampoco hay ningún territorio que haya quedado a salvo. La provincia de Teruel ha sido excluida por el PP de los programas europeos para territorios despoblados y en cuanto al FITE llega con un año de retraso y se destina a fines que nada tienen que ver con la economía productiva. Su fracaso es tal en este terreno que podemos hablar ya de una legislatura totalmente perdida para el crecimiento y para el empleo.
Desde que usted llegó al Gobierno se ha reducido en un 6,22% el número de empresas. Según la última EPA, desde que usted llegó al Gobierno hay 30.000 parados más y 49.500 personas ocupadas menos. Según el paro registrado de junio, desde que usted llegó al Gobierno han aumentado en 7.500 el número de personas inscritas y se ha reducido en 20.900 el número de personas con alguna clase de contrato. Se tome una estadística u otra, esto es un drama en toda regla, que pone en jaque al sistema político mismo. Pero usted ha hecho muy poco por evitarlo, porque al fin y al cabo lo importante era cuadrar las cuentas, ajustar el déficit y reducir la deuda. Cambiando de tercio, no podemos olvidarnos de una de las propuestas más altisonantes de su programa, la reforma de la Administración, eliminando empresas públicas y racionalizándola. Usted afirma haber avanzado en esa dirección, pero nuestros ojos ven otra cosa. Aragón ha sido de las comunidades que menos empresas públicas ha eliminado, pero la perla de su incumplimiento la encontramos en su reciente proposición de ley de distribución de responsabilidades, que apunta a que 700 ayuntamientos elegidos directamente poco a poco sean sustituidos por 33 comarcas de elección indirecta. En vez de ahorro, esto supondrá un incremento importante de gasto en las comarcas sin quitarlo de otras administraciones y sin ninguna repercusión sobre la cantidad y calidad de los servicios. En vez de gestión democrática, esto supondrá que los servicios los gestionen administraciones que no han elegido los ciudadanos y que, por tanto, los ciudadanos no podrán exigir responsabilidades a través del voto. Los ayuntamientos han sido las únicas administraciones que han eliminado el déficit, a pesar de haber asumido los servicios sociales que su Gobierno ha abandonado. Sin embargo, su Gobierno se ha ensañado con ellos, negándoles subvenciones comprometidas, reduciendo las ayudas y legislando siempre contra ellos. Está claro, pues, que sus reformas solo tienen motivaciones ideológicas. No suprimen gasto, solo suprimen democracia. En vez de simplificar la Administración, la expanden generando más gasto superfluo. No suprimen funcionarios en general, solo suprimen médicos y maestros. Es decir, sus reformas son ideología pura y dura. Otro timo, señora Rudy, otro incumplimiento clarísimo, y eso que usted afirmaba que todo esfuerzo y toda su imaginación estaban dedicados a controlar el déficit y la deuda. También nos ha reiterado usted hasta la saciedad su preocupación por la desafección de los ciudadanos hacia la política, acompañada de propósitos de transparencia y de ejemplaridad. Habló ayer de avances claros en ese sentido, pero nuestros ojos ven otra cosa. La ley de transparencia la anunció como inminente en el debate de 2012. La presentan ahora y se limitan a cumplir el trámite, pero sin voluntad real de claridad. No hay más que ver su oscurantismo con las listas de espera. En cuanto a la ley del presidente, han incorporado propuestas que antes nos rechazaron, como la de las incompatibilidades, pero no han eliminado las dietas ni los sobresueldos que percibe usted y algunos miembros de su Gobierno de manera dudosamente legal, señora Rudy. La reforma del reglamento de las Cortes iba a aprobarse en abril del año pasado. Era clave para incorporar democracia y transparencia, pero nunca más se supo. Al fin y al cabo, usted viene a las Cortes porque no le queda más remedio, ya que ya nos aclaró en su día que no se siente vinculada por los acuerdos del Parlamento, en una frase que la define bien desde el punto de vista de sus convicciones políticas. Todas nuestras iniciativas de democracia, de transparencia, de ejemplaridad y participación las han rechazado ustedes, porque lo importante era controlar el déficit y la deuda y pensaban que lo demás vendría por añadidura. Finalmente, recordamos cómo pregonaban sus voceros su prestigio en Madrid, las ventajas que obtendríamos de su gran personalidad política puesta al servicio de Aragón, la impronta de su liderazgo y su sentido de Estado, algo muy importante en un momento de conmoción e incertidumbre que requiere orientaciones y referencias claras. Pero pasados 3 años, ninguna de esas expectativas se ha cumplido. Su sumisión a Madrid ha sido insultante. Aceptó un reparto injusto del déficit, que ha sido letal para el presupuesto aragonés. Aceptó en 2013 un déficit asimétrico, contraviniendo el mandato de estas Cortes. Aceptó tratamientos despectivos
como el incumplimiento del convenio de Renfe o el desinterés de su amiga la ministra respecto a la TCP o la vía ferroviaria Zaragoza-Sagunto. Y mientras otros dirigentes del PP han discrepado, usted ha sido la más entusiasta defensora de atrocidades como la reforma local, la ley de educación deber o la ley del aborto de Gallardón, por citar tres de las más nefastas. Su desinterés por impulsar la bilateralidad también ha sido manifiesto. Este año ni siquiera han forzado la pantomima de la Comisión Bilateral, a pesar de que ahora tenemos en ella, si me permiten la broma, al adjunto a la presidencia del Corte Inglés. Para usted, el desarrollo del Estatuto carece de importancia. Su incapacidad para el pacto tampoco tiene remedio. Yo le he propuesto varios acuerdos que creo imprescindibles para la buena marcha de la comunidad, pero usted no ha tenido nunca la visión de Estado necesaria para sumar las energías de todos en un proyecto compartido de país. Para usted, dialogar es imponer. Para usted, gobernar es oponerse a la oposición e incluso responsabilizarla de sus propios fracasos, lo cual es chocante oírselo a la representante de un partido que en 2010 intentó forzar el rescate de España para obtener ventaja partidista de la ruina del país. En definitiva, señora Rudy, su irrelevancia y su silencio en todos los debates nacionales importantes ha sido escandalosa. Hablo, por ejemplo, de la renuncia a implicarse en la búsqueda de soluciones para el problema de Cataluña, en vísperas de un terremoto político que puede conmover la estructura del Estado y que tiene su epicentro justo al lado de la comunidad. Pero esa es la impronta real de su liderazgo. ¿Qué le vamos a hacer? Esa y un repliegue defensivo hacia un aragonesismo rancio y acomplejado, un aragonesismo sustentado en un anticatalanismo que nos ha hecho hacer el ridículo con la ley de lenguas, con esa actualización de derechos históricos que acaban de sacarse de la manga o con esos devaneos historicistas en forma de exposiciones sobre la corona de Aragón que ya aburren por repetidas. Quiero decirle en este punto que para nosotros la política cultural es una de las expresiones más cabales de la hondura y de la dimensión de un proyecto de país. Y por eso le reprochamos que, más allá del oscuro asunto de la colección Citoler, usted haya renunciado a una política cultural ambiciosa y a la puesta en valor del talento de la comunidad como seña de identidad de un aragonesismo de nuevo cuño. Dice el escritor griego Petros Markaris que la cultura es el plato principal y no el postre de un proyecto político. Pero usted eso no lo entenderá nunca, porque al fin y al cabo, para usted solo tiene importancia el control del déficit y de la deuda. En resumidas cuentas, señora Rudy, decidió sacrificarlo todo, los servicios públicos, el tejido productivo y la salud democrática e institucional de Aragón, decidió sacrificarlo todo en aras de cuadrar y ordenar las cuentas. Era un error y así se lo advertimos siempre, pero esperábamos que al menos dejaría una hacienda saneada, un Aragón prestigiado en el terreno financiero, una deuda inferior a la que heredó, es decir, un camino despejado para la inversión que permitiera impulsar la economía aragonesa en los próximos años. Pero el día 31 de marzo el cielo cayó sobre su cabeza. Ese día supimos que el déficit se había desviado un 0,76, 254 millones por encima de lo previsto, la tercera comunidad donde más, un golpe que acusó cesando al consejero de Hacienda, el tercero, por cierto, en menos de 3 años. Inmediatamente supimos que eso iba a obligar a nuevos recortes, pero no iban a terminar aquí las malas noticias. Poco después supimos que en abril había llegado al 0,6 de déficit este año, más de la mitad de lo previsto para todo el año. Un temor que este año tampoco cumplirá, una certeza, otra vuelta de tuerca a los recortes. Y por fin el colofón del desaguisado. En el primer trimestre de este año, la deuda se ha ido a 6.079 millones, un incremento del 82% respecto a la deuda que usted heredó, un incremento, por cierto, superior en 20 puntos a la media del resto de España. ¿Qué piensan los aragoneses? Que sus sacrificios han sido en vano. Han perdido más derechos que nadie, han perdido más empleo que nadie y encima su deuda pública se incrementa más que la de nadie, lo cual supone una carga pesada que lastrará el desarrollo de la comunidad durante años. ¿Qué piensan los aragoneses?
que Aragón ha pasado a formar parte del pelotón de los torpes como consecuencia de la insuperable torpeza demostrada por usted en el manejo de las cuentas, que usted, al revés que el rey Midas, malogra todo lo que toca. Si le quedaba algo, señora Rudy, el día 31 de marzo se acabó todo su crédito. Aragón pasó a ser una comunidad intervenida, sin discutirle su legitimidad de origen, su legitimidad de ejercicio quedó ese día irreversiblemente afectada. Por tanto, y por pura coherencia con usted misma, ese día debió presentar su dimisión irrevocable, señora Rudy. Asistimos, pues, a un debate, señoras y señores diputados, en el que usted no ha rendido cuenta del incumplimiento deliberado de sus promesas, tampoco del incumplimiento del déficit, que es donde usted misma, repito, donde usted misma marcó la línea de flotación de su proyecto de gobierno. Si no rinde cuentas, si no reconoce sus fracasos, si recurre a procedimientos de trilero para enmascarar su incapacidad para ordenar la hacienda autonómica, que era de lo que más presumía, no puede esperar otra cosa que la reprobación más rotunda del grupo político al que represento. Pero es que, por si fuera poco, lejos de cualquier ejercicio de autocrítica, vimos ayer que de cara a las elecciones de 2015 usted se propone seguir por el mismo camino. Es decir, que otra vez empieza la farsa, otra vez el ejercicio de simulación, otra vez se dispone con el mayor de los descaros a dar gato por liebre, otra vez vuelve a mentir para tratar de embaucar a la gente con ficciones interesadas que nada tienen que ver con la realidad. Otra vez, como Groucho Marx, vuelve a decirles a los ciudadanos que la crean a usted y no lo que ven sus propios ojos. Pero es difícil, señora Rudy, que una ciudadanía cada vez mejor informada y con un criterio más formado tropiece dos veces en la misma piedra, y no la estoy llamando piedra en absoluto. Dicen ustedes que gracias a las reformas del PP ya hemos salido de la crisis. No es verdad. Ni hemos salido de la crisis, ni ha sido gracias a las reformas del PP. A lo sumo hemos salido de la recesión, al igual que Grecia, Italia o Portugal. Y ello ha sido gracias a decisiones del Banco Central Europeo que han hecho bajar la prima de riesgo y han flexibilizado algo el cumplimiento de déficit. Pero se trata de una recuperación anémica e incierta, sin inversión, con un consumo estancado por la reducción continua de la renta disponible de las familias y con una exportación que tampoco tira lo suficiente. Dice usted que Aragón ha recuperado su imagen exterior. Mentira, la ha perdido. Ha ingresado en el pelotón de los torpes por incumplir el déficit y la deuda, por la necesidad de recurrir continuamente a adelantos o por el retraso en el pago de proveedores. No presuma de agencias de rating. Reconozca más bien que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un órgano recién creado para controlar a las comunidades incumplidoras, a la primera comunidad que va a vigilar va a ser precisamente Aragón por culpa suya. Dicen ustedes que gracias a las reformas del PP ya hemos empezado a crear empleo. No es verdad. Es en toda Europa donde está repuntando el empleo. La singularidad española la constituye una reforma laboral cuyos efectos están siendo demoledores, con bajadas del 10% de los salarios, precariedad de contratos, abaratamiento del despido y pérdida de toda clase de derechos de negociación. La singularidad española reside en trabajar más por menos y en despedir a los padres para contratar a los hijos por la tercera parte del salario. En el caso de Aragón, el 91,72% de los contratos del mes de junio fueron temporales. No solo es que haya 8.000 personas más inscritas en el paro desde que usted gobierna, es que miles de parados, desesperados, y muchos de ellos los jóvenes mejor formados de la comunidad, se han tenido que ir de Aragón. Es que el 11,7% de las personas con contrato en vigor no llegan a cobrar 600 euros mensuales y están por debajo del umbral de la pobreza. Es que de los 98.000 parados, solo 28.000 cobran la prestación, otros 21.000 el subsidio de 400 euros y 49.300 no reciben ningún tipo de prestación o ayuda. Es que desde que usted gobierna, el paro juvenil en Aragón ha pasado del 44 al 54%, una verdadera tragedia. Es que a los parados de más de 50 años,
con la reforma laboral, los han condenado al desempleo prácticamente definitivo, dificultándoles además el acceso a la jubilación anticipada. Es que, en vez de invertir en investigación, ustedes han decidido competir con salarios miserables y con unos trabajadores sin capacidad de negociación, que en vez de Alemania han tomado como referencia a China. Es que con este ritmo de creación de empleo, hasta 2024 no habremos recuperado la tasa de ocupación de 2007. Es que, en definitiva, su satisfacción vergonzante con la situación actual del empleo es una auténtica agresión a la conciencia y a la inteligencia de los ciudadanos. Dice usted que ha protegido a los aragoneses frente a los peores efectos de la crisis. No es cierto. Es más, para muchos lo peor está por llegar. La situación de muchas familias es cada día peor. Los salarios y las pensiones bajan y, por contra, aumentan los costes de servicios básicos como la luz, impuestos como el IVA o el copago farmacéutico, y los recortes de los servicios públicos obligan a más gasto familiar en sanidad y educación. Dice que desde que usted gobierna, señora Rudi, ha aumentado la pobreza, incluida la que afecta a la población infantil. Han aumentado las familias mantenidas con las pensiones de los abuelos. Desde que usted gobierna hay 3.000 hogares más sin ingresos. Se ha triplicado el porcentaje de hogares con muchas dificultades para llegar a final de mes. Hay 47.400 hogares con todos sus miembros en paro, un 69% más que en 2011. Y, sin embargo, solo perciben el IAI 4.700 personas. ¿No le parece absolutamente vergonzoso esto, señora Rudi? A pesar de todo, dijo usted que en este año la mayoría de las familias aragonesas habrían salido de la crisis. Otra mentira. De la crisis solo han salido, si es que alguna vez entraron, las ICAPs, las grandes fortunas y las rentas altas, que son, por lo visto, los que a usted le importan y a los únicos que, de manera reiterada, conoce y trata. Por lo demás, señora Rudi, son datos objetivos los que avalan todas mis afirmaciones anteriores. Ya sé que es difícil medir las visiones generales y más hablar en nombre de todos, pero algún indicio tenemos de que nuestra opinión no es un hecho aislado y, desde luego, es bastante clarificador en ese sentido el resultado de las últimas elecciones europeas. Vaya por delante que el Partido Socialista obtuvo un resultado absolutamente decepcionante, mostrándose incapaz para aglutinar de modo nítido la oposición a las políticas del PP en el conjunto del Estado. Pero a efectos de lo que importa en este debate, es indudable que el Partido Popular experimentó un rechazo rotundo de sus políticas. La inmensa mayoría de los españoles, con su voto, pusieron de manifiesto que no creen lo que les dice el Gobierno, sino lo que ven sus propios ojos. La gente no soporta la mentira, señora Rudi. La sociedad no acepta convivir resignadamente con un paro del 25%, más propio de una gran depresión que de una crisis económica ordinaria. La gente no soporta una política que no resuelve sus problemas y que aparece cada día más alejada de sus preocupaciones. La gente no soporta la desigualdad creciente, la comprobación fehaciente de que mientras a algunos les va cada día mejor, gentes de la antigua clase media no tienen para dar de comer a sus hijos. La gente no soporta el clima de corrupción que se ha instalado, que afecta a buena parte del entramado institucional y de manera muy acusada al partido que gobierna la mayoría de las instituciones. La gente no acepta propósitos de regeneración democrática de quienes han convertido la mentira en pauta normal de su práctica política, y mucho menos de quienes tienen pendientes de asumir enormes responsabilidades políticas por el caso Gürtel o por su afinidad con Bárcenas, como es el caso del presidente del Gobierno de España. La gente, señora Rudi, no acepta, por ejemplo, que una dirigente del Partido Popular como usted proponga regenerar la política reduciendo las campañas electorales y no pida perdón antes por haber financiado todas las campañas de su partido en los últimos 20 años con dinero procedente de la trama Gürtel y de la cuenta B del señor Bárcenas. Eso es lo que ven los ciudadanos. Por eso votaron lo que votaron el día 25 de mayo. Y eso explica la irrupción de populismos de izquierda y de derecha, el mayor riesgo para la democracia y para la supervivencia del proyecto político europeo. Estamos, pues, inmersos en una grave deriva. Por esa razón, y creo que esta debería ser una de las conclusiones más compartidas de este debate, ha llegado el momento, señora Rudi, de reivindicar la política.
pero no como un simple plan general contable, sino como un instrumento para poner la economía al servicio del interés general y mejorar la vida de los ciudadanos. Es hora de reivindicar la política como actividad absolutamente digna y necesaria. Es hora de limpiar y dar lustre a una actividad sin cuya salud la democracia es imposible. Es hora de plantearles a los ciudadanos caminos de salida y horizontes de futuro, ilusionantes pero explicables, atractivos pero realizables y dibujados con claridad. Hay quienes olvidan que para redistribuir riqueza antes hay que crearla. Hay quienes entienden que en aras de la igualdad se puede sacrificar la libertad. Hay otros que creen que la riqueza no ha de ser redistribuida, sino acumulada por unos pocos. Nosotros, señora Rudy, disentimos de quienes piensan así y, en consecuencia, seguimos creyendo en un modelo europeo que es más necesario que nunca y seguimos creyendo en la vigencia de la democracia representativa, de la economía social de mercado y del estado de bienestar como elementos básicos y definitorios de ese modelo. Dice el presidente italiano Matteo Renzi que si hacemos las reformas creíbles, el populismo ya no tendrá futuro. Yo estoy de acuerdo, pero tengamos el coraje de emprender esas reformas, que son de mucho calado, y tengamos el coraje de hacerlas creíbles, es decir, de basarlas en planteamientos realizables y rigurosos, y no en ideas vagas y no contrastadas, pero que tienen la virtud de conectar con lo que las gentes más desesperanzadas quieren oír, pues en eso consiste justamente el populismo. Por cierto, señora Rudy, populismo es el conejo que se sacó ayer de la chistera con el asunto de la reducción de diputados. Un populismo que la incluye desde ayer en la peña de Ruiz Mateos y Gil, los más estrafalarios representantes españoles del género. ¿Son esas, señora Rudy, las reformas que la política aragonesa necesita? ¿Solo Aragón las puede emprender? No. Al igual que para el resto de las comunidades autónomas, resulta incluso más vital para nosotros alguna reforma europea y nacional. Son trascendentales para nosotros medidas que afectan a la Unión Europea en su conjunto, medidas que nos permitan aliviar la carga insoportable de la deuda o medidas de reinterpretación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con menos estabilidad y mucho más crecimiento. Si no, España ni crecerá ni creará empleo. También son muy importantes reformas que afectan al ámbito nacional, una reforma fiscal profunda y progresiva que haga sostenible el estado de bienestar, un nuevo sistema de financiación autonómica que haga viable nuestro modelo de Estado. Por cierto, Montoro ya dijo, contra lo que usted afirmó ayer aquí, que al año que viene no se va a emprender esa reforma de la financiación autonómica. Una ley de partidos que los democratice y los haga controlables financieramente. Una ley electoral que abra paso a listas abiertas, tal como el Partido Socialista aprobó en su conferencia política del año pasado. Y, sobre todo, una reforma de la Constitución que amplíe y blinde los derechos sociales, consolide la autonomía local y actualice el Estado autonómico para ofrecer una solución al problema de Cataluña. Son reformas que requieren grandes pactos entre el capital y el trabajo y entre todas las fuerzas políticas, como se hicieron en 1945 en Europa o como se hicieron en la transición en España. Son pactos por los que yo apuesto decididamente. Pero eso no quiere decir que estas Cortes o este Gobierno se tengan que desentender de ese impulso reformista. Todo lo contrario. Aragón necesita acometer un amplio elenco de medidas que, por decirlo de manera sumaria, han de perseguir la eliminación de desigualdades, la regeneración democrática y la búsqueda de espacios reales de influencia de Aragón en el mapa político y económico que va a surgir después de la crisis. Por lo que se refiere a la desigualdad, el economista francés Thomas Piketty ha demostrado que la desigualdad no solo es inmoral, sino que además es perjudicial para el crecimiento. Una distribución muy desigual de la renta deteriora el clima laboral, crea incentivos para la subversión del orden social y desestabiliza la situación política. Nosotros volvemos a proponer planes urgentes contra la pobreza y contra el paro, incidiendo especialmente en los colectivos jóvenes y los mayores de 55 años. Nosotros, señora Rudy, insistimos en la necesidad de considerar prioridad principal de la política autonómica la reconstrucción del estado del bienestar, fijándonos en modelos que hemos visto en comunidades como Asturias, como Andalucía o como Castilla y León. Por lo que se refiere a la generación democrática,
Consideramos necesarias tres clases de medidas. En primer lugar, una necesaria reforma de la Administración, democratizándola, simplificándola de una vez, mejorando su eficiencia, eliminando gasto superfluo y haciendo un esfuerzo serio de supresión de empresas públicas, algo que usted está retrasando de manera incomprensible. En segundo lugar, es preciso moralizar la vida pública a través de la ejemplaridad de los cargos y de la imposición de la sobriedad como pauta de comportamiento. Es urgente eliminar privilegios como el aforamiento de los diputados, algo que usted y su grupo votaron en contra hace pocos días en esta Cámara. Suprimir protocolos innecesarios, eliminar sobresueldos y dietas, percibir retribuciones aceptables por los ciudadanos, publicar la renta y el patrimonio de todos los miembros de la unidad familiar. Es preciso poner en valor la verdad y penalizar la mentira, y hemos de ponernos de acuerdo en codificar la responsabilidad política para evitar excesos por acción u omisión en la exigencia o asunción de la misma. En ese sentido, señora Rudy, nosotros planteamos no esperar al juicio oral, sino excluir de las listas a quienes en el momento de su elaboración estén imputados. En otras palabras, señora Rudy, los políticos hemos de considerarnos servidores públicos, no un estamento superior de la sociedad, comprometidos con el interés de los ciudadanos frente a las oligarquías financieras. Vaya terminando, no al señor revés. Lambán. Termino, señor presidente. Capaces de la compasión en el sentido de compartir el sufrimiento de los demás, no distanciados del dolor ajeno. Los políticos no hemos de incurrir en la pedantería de decir que nos acercamos a la gente, sino asumir que somos la gente y actuar en consecuencia. En tercer lugar, señora Rudy, hay que estimular y facilitar la participación ciudadana. Fue Willy Brandt quien dijo que los problemas de la democracia solo pueden resolverse con más democracia, atreviéndose a más democracia. No podemos olvidar que el tiempo de las redes sociales trae consigo la necesidad de arbitrar fórmulas de democracia directa, referenda legislativos, por ejemplo, no para sustituir a la democracia representativa, sino justamente para fortalecerla. Finalmente, hemos de adoptar medidas para fortalecer el papel de Aragón en la política española, a través de un aragonesismo de nuevo cuño, impulsando el Estatuto, reprogramando Aragón como proyecto de país y preparándonos para participar en las grandes transformaciones que van a tener lugar. Termino ya, señor presidente. Vivimos un tiempo nuevo, con retos y desafíos cuya superación exige el concurso de todos. Vivimos un tiempo en el que la gente exige que se le mire a los ojos, que se ponga cara a sus problemas y que se le diga la verdad. Vivimos un tiempo en el que a la política se le exige eficacia y decencia. Hay otra forma de hacer política, señora Rudy. El problema principal no es el IBEX 35 o la prima de riesgo. El problema es la desigualdad creciente y el deterioro del sistema político. Y las soluciones van apuntándose cada día con mayor claridad. Solo es necesario coraje y legitimidad para impulsarlas. Pero su talante, su visión, su desapego, su concepto del poder y su propia trayectoria como gobernante la incapacita para liderar esos procesos y esas reformas que la sociedad nos está pidiendo. Como decía don Antonio Machado, un corazón solitario no es un corazón. Su tiempo ha pasado, señora Rudy, y solo le queda intentar llegar a mayo de 2015 con la mayor dignidad. Muchas gracias. Gracias, señor Lambán.